Y está con nosotros nuestro tercer invitado de este ciclo, Gabriel Balbarrey, secretario gremial de ADULP. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Saludos a toda la audiencia, a ustedes y a todos, ¿no? Gabriel, estábamos hablando recién fuera del aire que sos docente, estás en el área docente o cercano a la universidad hace 40 años. Sí. Fui alumno del Colegio Nacional, después entré a la universidad y bueno. ¿Platense? Platense. Sí, Platense. Sí. ¿Qué lectura haces de 40 años de pasar por la educación pública y el presente? Bueno, primero que nada, un orgullo, ¿no? De haber formado parte y formar parte de lo que es la educación pública. Y en mi trayectoria personal he visto distintos gobiernos y su relación con la universidad, ¿no? Y bueno, acá estamos para comentar un poco la situación hoy, ¿no? Que a mi parecer es uno de los gobiernos más terribles que se ha enfrentado la universidad pública, porque justamente lo que busca es aniquilarla, ¿no? Entonces, creo que es una cuestión sustancial enfrentar este aniquilamiento, esta batalla. Claro. Uno de los datos que estaba leyendo hoy que brindó el SIN sobre el presupuesto es que a comparación del 2023, el presupuesto para este año es el 40% más bajo, ¿no? Mi pregunta es cómo se hace para sostener todo un sistema universitario con un presupuesto tan caído. ¿De qué se va a agarrar todo el sistema, todas las universidades del país, ¿no? Bueno, por eso decía hace un momento que, digamos, es una batalla totalmente desigual, ¿no? Porque es el gobierno que busca asfixiar a una institución que es base, ¿sí?, para el crecimiento de un país. No solamente digo que sea la educación, pero todos saben, se ha cercenado económicamente a las fuentes de trabajo, infraestructura, salud, la universidad no escapa. ¿Cómo hace? Era tu pregunta, sobrevive. Estamos realmente sobreviviendo, los datos son alarmantes, ¿sí? La cuestión de la inflación y los aumentos salariales que hemos tenido, hay una pérdida del salario, ¿sí?, sustancial. El poder adquisitivo de nuestros sueldos es terrible, ¿sí? Nuestra central sacó, simplemente para dar algunos ejemplos, ¿no? Sí. Nuestra central sacó un flyer diciendo justamente la pérdida del valor de nuestro salario. Yo lo tengo anotadito en papel justamente por eso. Al día de hoy, la cuestión de pérdida que hemos tenido, por ejemplo, nuestro sueldo hoy ha perdido de comprar 34 kilos de carne, 348 litros de leche, 593 litros de nafta. Esto es simplemente un ejemplo, claro, ¿sí?, para lo que me preguntabas, acerca de cómo sobrevive. Sobrevive y así todo estamos enfrentando esta postura del gobierno, ¿no? Una clase trabajadora completamente apuleada, que tiene que responder además por los estudiantes también, ¿no? Porque es la defensa de sus trabajos y a veces también enfrentar que muchos estudiantes crean que no valoren su trabajo también, ¿no? Digo, como esto no lo vemos solamente en los estudiantes, quizás, sino como en la opinión pública, como, bueno, como el paro y no quieren laburar. Exactamente. Bueno, cuando decimos que enfrentamos justamente ese posicionamiento, ¿no?, que se fundamenta principalmente en mentiras. Esto que te leía recién son números reales, ¿no? Claro. Todos sabemos que un kilo de carne está a 10.000 pesos. Una beca, las becas Progresar, que tanto promocionaron desde el gobierno, están en 35.000 pesos.
¿sí? Vamos a hablar de números reales. Sí, entonces, o cuando el gobierno acusaba a los distintos rectores de malversación de fondos en su manejo el año pasado y se estableció en los medios una cuestión de que las universidades no querían brindar datos informativos acerca de cómo manejaban el dinero, también es mentira, porque eso desde el gobierno hay auditorías, ¿sí? y no las puede evitar ningún rector. Sin embargo, bueno, están esas cuestiones. Pero no podemos hablar tampoco de que los estudiantes se enfrentan al docente, ¿sí? No, claro. Tenemos la prueba concreta en nuestro frente gremial local, donde forman parte ADULP y además ATULP, el gremio no docente, y la FULP, estudiantes. ¿Sí? ¿Y cómo ves a los estudiantes en general? Digo, no los que están dentro quizás de las organizaciones políticas que habitan la facultad, las diferentes agrupaciones que están ahí, sino como el estudiante que quizás va, estudia y se vuelve a su casa. Y ¿sentís que se han involucrado más? Bueno, ahí tenemos una cuestión, la dijiste claramente, ¿no? Va, estudia y vuelve a su casa. ¿Dónde es su casa? No es acá en nuestra ciudad. La mayoría de los estudiantes vienen del interior y hoy día se ven asfixiados también, como te decía, no solamente como los docentes se ven asfixiados salarialmente, sino los estudiantes también, porque son sus padres que en muchos casos pueden financiar, ¿no? La cuestión de, bueno, todo estudiante sabe, transporte, el alquiler, alimentarse. Entonces, toda esa cuestión hemos visto, ¿sí? Una gran deserción. Lamentablemente, muchos estudiantes estamos solucionando, tapando agujeros, como se dice vulgarmente, con cuestiones virtuales, ¿sí? Estudios virtuales, pero la deserción es notable. Claro. Te escuchaba decir esto y pensaba también que lo detallabas muy bien, pero en datos concretos hubo un recorte grande de las becas Progresar, que son quienes sostienen a los estudiantes de la secundaria y de la universidad. Hoy el boleto universitario de la provincia de Buenos Aires se encarga de la provincia. Dejó de ocuparse el gobierno nacional y así con un sinfín de cosas, el aumento de las fotocopias o de los materiales que hay que utilizar. Vos sos antropólogo, docente de antropología. Imagino que hay trabajo de campo que tiene que tener materiales los estudiantes para poder realizarlos y cosas que no son gratuitas, que uno dice, bueno, la universidad es gratuita, pero no contempla todo lo que uno carga para poder todos los días ir y estudiar y demás. Exactamente. El problema es que la universidad es gratuita, ¿sí? No la vida del ciudadano argentino. Claro. La pérdida por eso te decía al principio, no solamente se busca asfixiar y presionar a la educación, sino todo, ¿sí? En salud, en trabajo, en infraestructura. No le corresponde, esto que citaba, no le corresponde a la provincia financiar, ¿sí? Gastos de una universidad nacional. Tal cual. ¿Sí? Y la cuestión de también el funcionamiento recae en lo que aporta la universidad, ¿no? No es simplemente que la universidad está para gastar dinero. La universidad es la base, ¿sí? De muchos elementos que atraviesan nuestra economía, nuestra cultura. Hace un rato hablábamos, ¿sí? De la producción de litio, ¿sí? La Universidad de La Plata, para darte un ejemplo, está trabajando, ¿sí? Con la fabricación de baterías de litio. ¿Sí? Esas baterías que usamos en estos aparatitos que tanto nos sirven actualmente. Bueno, eso es simplemente para dar un ejemplo de la construcción y lo necesario que es la universidad pública. Total. ¿Cómo lees, hoy lo decías al principio, de que nunca viste un gobierno que avasalle tanto la educación pública? Lo hemos visto con el macrismo, pero no hemos visto una... Quizás lo hicieron como con más
paso a paso. Quizás este gobierno ha llegado a atravesar todo de manera más rápida, pero ¿cómo ves en tu trayectoria como trabajador de la educación pública esto, un antes y un después en comparación a, no solamente a tu vida personal, ¿no? Pero de los docentes en general también? Bueno, recién citabas al macrismo. Esto es totalmente personal, ¿no? Yo dije, después de Macri no puede venir nada peor, y fue mi mayor error en mi vida, ¿no? Siempre puede haber algo peor. Claro. Siempre puede haber algo peor, ¿sí? Y me toca vivirlo en carne propia porque justamente este gobierno tiene algo terrible, como recién decías, como antropólogo. Como antropólogo, el hombre, ¿sí? La concepción de hombre, una de las ideas que prevalecen es que se establece, se diferencia del resto de los animales por el uso de la palabra. Esto yo creo que es lo más terrible de este gobierno, que impone, ¿sí? Rompiendo la palabra, ¿sí? Y no hay diálogo. Cuando no hay diálogo, ¿sí? Se genera un conflicto, sí o sí. Y digo no hay diálogo porque lo vemos en la paritaria. Todos los aumentos que hemos sufrido en el gobierno de Milei han sido puestos arbitrariamente, ¿sí? Claro. La patronal pone, y eso no es una paritaria. Nos sientan y nos dicen, bueno, les vamos a aumentar 1,5, 1,3. No hay negociación. No hay negociación. Es mentira que existe la paritaria. Sí, se sientan, pero no existe lo que es una paritaria. Uh-huh. ¿Cómo lees ese ajuste a los trabajadores? ¿Es una estrategia indirecta para desmantelar la universidad pública y quizás voy más allá y decir el pensamiento nacional y el trabajo argentino para los argentinos? Sí, sin duda, porque es una estrategia que no es de la mente brillante de nuestro presidente, sino que es una idea del modelo liberal, ¿no? En cuanto a minimizar la cuestión del Estado para asfixiar, ¿sí? Realmente lo que tiene, la función que tiene cumplir un Estado. Esto no es una cuestión que va a ser en el ámbito educativo, va a caer en toda la sociedad, ¿sí? La cuestión de asfixiar, esto que te decía recién, de una manera unilateral, forma parte de una política. Y así como hablábamos de la diserción de estudiantes, ¿no? Que dejan las aulas o que dejan de poder acceder a los estudios. También hay de parte de los docentes o trabajadores no docentes una pérdida de ese número de trabajadores, de gente que se va porque no les alcanza o que renuncia. ¿Cómo ves esa situación? Sí. Si te leo los salarios hoy, te das cuenta de que muchos docentes no tienen otra salida, ¿sí? Que buscar otras fuentes de ingresos, claro, porque no alcanza. Claro. Sí, y se van del país, hay como una fuga de cerebros como hubo en otros momentos de Argentina. No tengo datos precisos, yo te puedo decir qué número, pero las salidas son calculadas, si no pueden mantenerse con ese sueldo para salir del país, la grabación es grande. Claro. Así que la mayoría está buscando, ¿sí? Otras fuentes laborales a nivel local, ¿no? Pero bueno. Claro. Recordamos, estamos hablando con Gabriel Balvarrey, secretario gremial de ADULP. Gabriel, sobre este 1 de mayo que está a 3 días de llegar, es la segunda fecha de los trabajadores que nos tiene dentro del gobierno de Javier Milei, en un momento, como vos bien relatás, de pérdidas enormes de poder adquisitivo y todo lo que ya conocemos de no llegar a fin de mes, de tener trabajadores cansados con 3 trabajos al mismo tiempo, toda esa situación. ¿Cómo va ADULP a este nuevo paro, movilización? Bien, sí, nos sumamos, ¿sí? a la movilización que se va a realizar el miércoles 30.
concentración, creo que es en 9 de julio y Avenida Independencia, y ahí se va a marchar hasta la sede, a una de las sedes del Ministerio de Trabajo en Colón al 800. Bueno, la idea ahí obviamente vamos a movilizar y no es solamente por ahí, es una fecha triste, ¿no? Para decir el 1 de mayo, Día del Trabajador, que yo siempre... ¿sí? Es un día de orgullo. El argentino va a hacer su locro, y hoy un plato de locro es carísimo, ¿no? Sí. Para dar un ejemplo, no centrándonos solamente en la economía, sino que vamos a movilizar por esa cuestión, ¿sí? Por la cuestión del trabajo es algo digno, debe ser algo digno. Y el gobierno tiene la obligación, ¿sí?, de que sea digno. Tal cual. ¿Crees, más en tono filosófico quizás, o como lo quieras tomar, pero que el trabajo debe ser el ordenador de la vida de los argentinos, en particular en nuestro pequeño gran territorio, pero debe ser contemplado? Hoy creo que ya no lo es, no sé qué lectura haces de eso, pero como el eje del orden, que da orden a nuestras vidas. Bueno, son creo que 2 cuestiones a tener en cuenta. Que el trabajo da orden a nuestra vida, sin duda, ¿sí? Eso es un paso que nos diferencia y nos fortalece en el concepto de hombre y mujer, ¿no? Me refiero al género. El trabajo, por ese lado. El trabajo en el sistema capitalista, ¿sí?, es otra cuestión, porque entra en la remuneración. No hablamos simplemente del trabajo por sí, ¿sí?, sino un trabajo remunerado, un trabajo que sea digno, ¿sí?, que pueda brindar al trabajador, ¿sí?, las condiciones de vida dignas. En estos momentos, en nuestra situación particular en Argentina, esto no se está dando. Sí. Entonces es necesario, ¿sí?, que enfrentemos entre todos, entre todas, esa política, ¿sí?, para que esto cambie. Totalmente. Porque algo también que tiene la capacidad del hombre es de cambio. Tal cual. Tal cual. Y nos deja quizás un poco de esperanza pensar que siempre la capacidad que hay de exigir la tenemos los argentinos en nuestras manos, y que el 30 de abril es acompañar a nuestra central obrera y a nuestros jubilados, que todos los miércoles están siendo golpeados por la federal de Patricia Bullrich. Pero quizás pedirte a vos particularmente una reflexión como docente y trabajador, para cerrar en estas fechas que se acercan. Creo que una fecha muy, como decíamos recién, muy digna y real, ¿sí?, es el Día del Trabajador. Podemos seguir trabajando, pero exigiendo, ¿sí?, las condiciones que deben ser básicas, ¿sí?, para cualquier trabajador, no solamente el docente, cualquier trabajador. Y somos la clase educativa, ¿sí?, que es esas mentes que nos han marcado a Argentina con premios Nobel y demás, ¿sí?, está marcando la diferencia que tiene, ¿sí?, el argentino y la argentina. Vamos a seguir adelante, sin duda, y vamos para un cambio. Sí, sí. Muchas gracias, Gabriel, por haberte acercado. ¿Sabías que una facultad de la Argentina se encuentra próxima a lanzar un satélite al espacio? Se trata del USAT-1, el primero de una serie de 5 CubeSats que serán fabricados por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata y que serán lanzados al espacio a mediados de este año. ¿Qué es un CubeSat? Se trata de un satélite en miniatura que pesa alrededor de 4 kilos y que ofrece grandes ventajas en comparación con un satélite tradicional. Demanda menor costo de producción, no genera residuos espaciales y su construcción conlleva 2 años como máximo. Además, la facultad se encuentra trabajando en la misión satelital Sabiamar para el estudio de los mares a nivel global, especialmente en las regiones costeras de la Argentina y Sudamérica.
Pero lo más importante es que de estos procesos participan investigadores y alumnos becarios del Centro Tecnológico Aeroespacial, el CTA, y del Grupo de Sistemas Electrónicos de Navegación y Telecomunicaciones, CENIT, todos egresados de la Universidad Pública. El USAT-1 permitirá demostrar que la facultad puede realizar el diseño y la fabricación de punta a punta de un satélite y un GPS, aportando a la soberanía espacial argentina. Así que imagínate, si todo esto lo hacemos en tiempos de crisis, lo que podríamos llegar a hacer con más inversión y presupuesto.